ahora. Vale, pues entonces vamos viendo el tema 8. Yeah. That's right. Sí, dime se da en inglés. Oh, yeah. Tema 8. Dinámica plana de, vamos a ver la colección y vamos a resolver el que es parecido a la biela que sería 8, 8.25. Entonces vamos a resolverla. La parte ya que tiene que ver con dinámica. Se toman los datos obtenidos de la parte de cinemática para eso. Entonces, no voy a resolver toda la parte cinemática, eso lo tendrá que resolver cada quien en casa. Lo único que pondré son algunos datos que se usan y que servirán a su vez para que tú verifiques si está bien o no está bien, pero no se va a resolver, ¿vale? Porque eso, en principio, se entiende que ya se ha resuelto y ya se sabe hacer, ¿vale? Entonces, es 8.25. Aquí en 8.25, entonces lo que dice aquí es una biela AB, 0,6 kilogramos, de un motor de combustión, que tiene su centro de masa en G, es lo de toda la vida, y un radio de G respecte el mateix de 28 milímetros, ¿no? Vale, pues entonces, dice, y eso es de lo que tiene que ver la biela AB. Entonces aquí, vale. Después dice, el pistó y el sewage de PU de vela tiene una masa total de 0,82 kilogramos. Entonces aquí se está dividiendo, esto es del pistón y el eje de biela, 0,82 kilogramos. Vale, entonces la parte superior. Estamos en el régimen costano a 3000 RPM, de manera que la velocidad angular de omega en C, 1000 pi radian por segundo. Entonces aquí tenemos el teta y aquí está el omega. Entonces el omega es 100 pi. Y es constante. Entonces, como se tiene constante, la aceleración normal, ¿cómo va a ser? Y la acción tangencial, ¿cómo va a ser? Entonces, es lo que hay que tomar en cuenta para cuando se resuelva el cinema de aceleraciones y de velocidades. Vale, pues entonces, y después dice aquí, está funcionando, régimen constante, desprecia áreas pesos de componentes, la fuerza del gas del cilindro con respecto a las fuerzas dinámicas. Vale, entonces aquí, módulo de la fuerza que soporta el eje del pie de la biela A, cuando el ángulo es 90. Entonces hay que calcular el módulo de la fuerza. Y aquí nos dice que prende V como centro de moments. Entonces, ¿qué significa? Que cuando vayamos a analizar ahí, pues tomaremos este punto, el B, para los momentos. Cuando hagamos sumatoria de momentos, sería sumatoria de momentos en el punto B. Eso nos está diciendo ahí el ejercicio. Y 1522 newtons sería el valor de la fuerza. Vale, bueno. Esto, si recordamos en los apuntes, la parte de cinemática plana, P8, P7. Vale, entonces en P7 tenemos uno que es 716. La primera pregunta es, ¿se parece? Sí. Sí, ¿verdad? Parece un montonazo. Entonces, pero son hermanas, pero no besonas, porque las distancias son diferentes. Son unas más altas y la otra más bajita. ¿Vale? Entonces las distancias serán diferentes, pero es el mismo. Entonces, por lo tanto, entonces se puede aplicar lo mismo que se hizo en el anterior para resolver el ejercicio. Entonces, lo único es aplicando con las distancias que correspondan. Entonces, ahí para lo que es la parte de resolución dinámica, velocidades y aceleraciones, ahí no hay más que agregar, porque es lo mismo. Solo
Solo aplicando, solo aplicando las velocidades que correspondan. Bueno, entonces, por lo tanto, no lo vamos a resolver. Espera. Vale, aquí está. Bueno, entonces, lo que haremos es nada más definir cómo sería el caso que tendríamos que analizar. Aquí dice, cuando teta es 90 grados. Entonces, por lo tanto, entonces aquí lo que seríamos es, hay que ajustar distancias y resolver con, si el caso es teta 90 grados, significa que aquí son 90 grados, y esto es A, y por aquí está G. Entonces, será ese caso. Ese caso es el que hay que resolver en lo que es cinemática. Entonces, hay que hallar velocidades y aceleraciones. No, aquí tenemos el A, B y O, y dice que teta es 90 grados. Entonces, por lo tanto, si teta es 90 grados, deja jalo la figura aquí. Sí. Ahora, porque en la figura no está a 90 grados. Entonces, nada más. Vale, entonces, y dice que teta está el ángulo entre el eje y la vela interior, entonces 90 grados entre la parte superior. Entonces lo que dice esto es, hay que poner la biela en esa configuración y a resolver velocidades y aceleraciones. Eso se considera que ya se sabe hacer. Por eso servirá para repasarlo y para que el cuestionario del lunes no haya ningún problema. Será muy básico y son cosas que las tienes que mirar y tienes que saberlas. O sea, no debe haber dudas. Si hay dudas... No, aquí. Aquí. Entonces lo haremos aquí, lo resolver aquí muy rápido, 10 minutos a lo máximo, o menos, porque es nada más saber aquí, aquí, se debe de saber bien. Vale, entonces, habrá que resolver velocidades y aceleraciones. Y a partir de los valores que hayan, entonces se hacen las igualaciones. Aquí una pregunta es, en dinámica, ¿con qué igualamos? Masa por aceleración, ya sea lineal o sea angular. Pero las velocidades se usan como tal, no. Pero para la resolución, ¿lo usas? No, porque también van relacionadas con distancias, van relacionadas con también para saber si está frenando, acelerando, todas esas cosas. Entonces, es lo que hay que tener claro. Bueno, entonces, en el caso, vamos al pistón. Tenemos que hacer sumatoria de fuerzas, masa por aceleración en lineal, o sumatoria de momentos, momento de inercia por alfa. Son las dos cosas que hay que hacer. No hay más que eso. Lo único es que en función de, y en función de qué vamos a elegir una u otra, ¿qué es lo que nos hará decidir si... ¿Qué pasó aquí? Uy.
¿Sube? ¿Qué pasó aquí? A ver, 66. No. Bueno, pues vale, pues mira, algo ha pasado con esto, se ha perdido, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, simplemente era la explicación base, inicial. Vale, o sea que ya después ya lo buscaré en el vídeo y ya está. Vale, entonces vamos a analizar. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Sumatoria de momentos es igual a momento de inercia por alfa, por aceleración. ¿Angular o lineal? Entonces, si vamos a calcular el pistón tenemos una masa. Y aquí, ¿tiene una, tiene otra, tiene ambas? ¿Qué tiene el pistón? Entonces, aquí significa que aquí tiene el pistón y aquí sube y baja. Y este sería el camino. Está simplificado, ¿vale? ¿El pistón qué tiene? Vale. Tiene una masa, tiene una aceleración. Pero entonces, aquí la pregunta es, tenemos dos tipos de cálculo, de ecuaciones básicas. Fuerza lineal, aceleración, y luego eso se divide en X y en Y. Y es 2 dimensiones. Y tenemos angular. El pistón tiene ambos. Tiene angular y tiene lineal. Angular o lineal, no lineal. Solo lineal, ¿no? Solo lineal. ¿Por qué solo lineal? Porque tiene dos paredes que no le dejan girar. Entonces, como no tiene dos elementos, no deja girar. Entonces, por lo tanto, entonces, para el caso del pistón, el alfa será 0. Porque no puede girar. Entonces, solo tendrá aceleración en X y aceleración en Y. Entonces, habrá que igualar las fuerzas. Tú pones positivo y negativo, como siempre has querido, como siempre se ha hecho. Lo único es que si tú defines la velocidad en un sentido, si tú defines la velocidad positiva en un sentido, la aceleración, si va en el mismo sentido que la velocidad, está acelerando. Si la aceleración es contraria al sentido de la velocidad, está frenando. Entonces, en realidad, el valor importante es si tú, con respecto a la velocidad, para saber si acelera o frena. Ahí es también la importancia de la velocidad. La velocidad te dirá. Y lo mismo con la alfa. La alfa puede ser negativa, puede ser positiva respecto a la velocidad angular. Pero cuando ya haces la sumatoria de fuerzas, entonces el positivo tú lo defines. Tú defines un positivo y un negativo. Y lo importante ahí que es que todo lo que sea positivo, de un lado y otro lado de igualdad, va a ser positivo en el mismo sentido y negativo en el otro sentido. Entonces, una de las cuestiones que a veces confunden mucho en este tema, lo de aceleración y que frenó, cuando está frenando, cuando está acelerando. Al final, aquí no se toma en cuenta un signo de si acelera o frena, sino se toma en cuenta cuál es positivo y en qué sentido positivo, en qué sentido negativo. Entonces hay que disociar el término de aceleración, que es relativo a la velocidad, y disociarlo con el sentido. Si tú defines positivo
en un sentido, todo lo que esté antes y después de la igualdad será positivo. Cuando tú haces la sumatoria de fuerzas, si tú defines positivo hacia un sentido, tanto de un lado como de otro lado, todo será, es lo que es importante. Todo será positivo y todo será negativo. Entonces, que no tiene que ver con negativo de frenar. Ahora lo vemos también. Bueno, entonces, significa que tenemos a X y a Y. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una masa por una gravedad y hacia dónde va. El pistón en ese caso, en el otro, también está puesto de una manera y de otra manera. Igual también para hacer unos cálculos diferentes. ¿Hacia dónde va la masa y la aceleración en este caso? Va hacia abajo, ¿verdad? Entonces, de punto de gravedad, masa por gravedad. Entonces, probablemente habrá alguna reacción también en donde está el punto de unión de la biela. ¿Y sería hacia dónde? Principio, hacia arriba. Entonces sería A en Y. En principio habría una reacción también, en principio, una reacción en AX, que probablemente estaría a su vez con una normal que estaría ocurriendo, pero eso ya dependerá. Si hacemos aquí estas ecuaciones y las resolvemos, entonces tendríamos que hacer sumatoria de fuerzas en X igual a masa por A en X, sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por ahí. Entonces, en el caso de X, pues es bueno, pues hay que ponerla en algún lugar. No, es una normal en la pared. Sí, pero si existe, existiría en las paredes. Depende si hay una carga o no. Entonces, aquí le estamos poniendo un ejemplo de si existe, entonces vamos considerando un valor en n. ¿De qué debe depender? Depende de si hay una fuerza o no hay una fuerza en eso. Pero entonces eso es precisamente lo que vamos a ver. Entonces, cuando vemos la resolución, vale, entonces de las resoluciones que tenemos, de las aceleraciones, y lo voy a poner aquí. $2,976,92 metros sobre segundo al cuadrado es la magnitud. La magnitud y es hacia arriba y está frenando. Es del punto G, de donde está la gravedad. Si tú lo calculas, la magnitud que tendría sería esa. Y si tú calculas A, lo que tendrías es que en A es en vertical y hacia arriba y está frenando. La velocidad en A iría hacia abajo. Por eso el freno es relativo a la velocidad. Vale. Entonces, de acuerdo a eso, entonces la A habría en AX sería 0 y en Y sería 1805,41 hacia arriba. Entonces, si tú quieres mantener las mismas signos, pues mantienes la aceleración hacia arriba. Y entonces todo lo que esté hacia arriba será positivo y todo lo que está hacia abajo será negativo. Entonces, n menos ax igual a 0. Y en el otro caso, a y menos masa por gravedad igual
la masa por aceleración en A. Y entonces lo que hay que hacer es sustituir los valores. Porque habría que poner ahí una en un lugar. Y si existe. Sí, pero entonces lo que pasa es que hay, el normal tiene que ser en el cuerpo. O sea, que si existe, existiría hacia reacción. Lo que me dijo Jordi también la misma pregunta, que del otro lado también habría, ¿no? Entonces tendrás que hacer N1 más N2 igual a, y uno sería positivo, otro sería negativo. No, pero depende cuál es tu positivo. Ok, si hubiera uno en otro lado, vale. Si hubiera uno en el otro lado, vale. Si tuviera uno en otro lado, aquí sería N1 y esta N2. Si hubiera. Pero lo que es importante aquí es que si existe, de un lado tiene que ser reacción hacia el pistón y del otro lado reacción hacia el pistón. Y en ese caso, si quisiéramos incluir esos valores, aquí tendría que ser N1 menos N2 menos AX. No sabemos aquí exactamente si existe o no existe. Ahora, si no hay ninguna fuerza en tu equilibrio, entonces lo más seguro entonces es que todas esas van a ser. Porque no hay nada que lo contrarreste para hacer equilibrio. Entonces, por lo tanto, si ya estamos viendo aquí, si existiese una aceleración en X, ya sería una cosa diferente. Pero aquí, como no existe aceleración en X, entonces, por lo tanto, lo único que puede cuadrar es que todo eso sea cero. Por lo tanto, N1, N2 y AX valen cero. ¿No? Porque no hay ninguna otra fuerza y lo que se dijo ahora de que puede ser lo mismo, tendría que haber una fuerza exterior que estuviese actuando. Entonces aquí no hay ninguna fuerza externa actuando. No hay ninguna fuerza externa actuando, no hay ninguna aceleración actuando. Entonces, por lo tanto, lo único que puede tener lógica es que 1 sea igual a N2, que sea igual a X, que sea igual a 0. Es lo que puede ser lógico, dadas las circunstancias que tenemos. En el otro caso no. En el otro caso, como tenemos la aceleración de un lado, entonces ahí sí habría una reacción. Y en ese lo que hacemos es sustituimos. Agrega menos 0,82 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto es igual a 0,82 kilogramos. Y la aceleración en A, 1805,41 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí es lo mismo. Lo que sea positivo será positivo en un lado y en otro lado. La masa de gravedad negativo, si consideras hacia abajo, es negativo. Si la aceleración final te dio hacia arriba, pues se mantiene positivo. Si la aceleración final te hubiese dado hacia abajo, ahí sería negativo. Eso es lo que es importante en este lado. ¿Cuál es tu signo positivo? Vale, pues entonces, por lo tanto, a Y será igual 1488,47 newtons. Vale, hasta ahí sería el pistón. Esta sería la parte así facilona del ejercicio. Porque la aceleración solamente tiene una. Y como hemos dicho, como el alfa cero, hay momentos ahí. ¿Hay algún momento? Cuando hacemos sumatoria de momentos igual I por alfa, hemos dicho el mismo caso, que en esto sumatoria de momentos es igual a 0. ¿Hay algún momento ahí? ¿Hay algún momento externo que esté funcionando? ¿Hay alguna fuerza que esté rotando? No hay nada de eso. Entonces, como no hay nada de eso, entonces por lo tanto, no hay momentos. Vale. Esta es la parte sencilla del ejercicio. Ahora nos vamos a la parte ya más compleja, que sería la barra AB. Entonces, esta sí es compleja.
cosa, el resultado que te ha dado antes es del ejercicio. Vale. Es el mismo ejercicio. La A y esa es la del ejercicio en sí, la del 228-25, lo que te va a dar. Sí, esto estoy resolviendo el 825. Vale, yo sí lo hago, me tiene que dar eso. ¿verdad? Sí, si lo haces debe dar eso. Vale, pues entonces, si vamos a regresar al ejercicio. Déjalo, lo voy a pegar aquí. Pego aquí. Vale. Es para tener ahí el esquema. Vale, entonces, lo que nos pedía es, vamos a ver lo del texto. Las fuerzas dinámicas engendradas y el módulo de la fuerza que soporta el eje del pie de la biela en la biela en A. Vale. Bueno, entonces, aquí. Me quedó. Vale. No, vale, perdón. Vale. No, vale. Vale, no. Aquí, perdón. Aquí me he liado. En el X que está aquí. Bien. Vale. Ok. Aquí pido una disculpas aquí que me he liado. Cuando estamos hablando de las reacciones de reacción 1, reacción 2 y AX y tal, bueno, entonces, en la parte de que es igual a 0, esto está equivocado.
Eso está equivocado. ¿Por qué? Sí, eso no me lo he apuntado yo. Vale, eso está, sí, esto está equivocado. Vale. Entonces, sí, pero entonces cuando dice N1 y N2 es porque va a depender de la reacción de AX, que todavía no sabemos. Entonces, cuando es N1 o N2, sería uno de ellos en función de la reacción de AX. Entonces, si AX va hacia derecha o hacia izquierda, entonces habrá solamente uno de ellos. Eso es lo que es correcto, que todavía no se define. Entonces aquí, esta sería una ecuación en la cual todavía tenemos que definir cuál de las dos correspondería. Entonces ya en base a eso ya será o N1 o N2 y el otro será 0. No, y que la X será positiva o negativa, depende de tu entonces, uno de ellos será 0 en función de si AX será en un sentido o en otro sentido. Si AX es izquierda, N1 vale AX y N2 vale 0 y viceversa. Si AX vale hacia la derecha, pues N2 y sería la única resolución. Entonces es una ecuación que tenemos, a Y ya tenemos el dato, a X todavía no. Vale, entonces, barra AB. Dentro de la barra B, cuando vemos la barra B, entonces tenemos que considerar que está a 90 grados. Vale, si sentiste que al lado hay mucho ruido y eso, me decís también. Ahora estamos probando, ¿eh? No, pero estamos probando, a ver si no causa mucha, sí, somos más. Entonces, si no causa mucho problema. Vale, entonces recordamos que aquí son 90 grados en el ejercicio. Esto está puesto a 90 grados, el ejercicio que se está resolviendo. Vale. Entonces, tenemos la barra B. Si tenemos el diagrama de sólido libre, entonces tendríamos la barra A, el punto A por aquí, el punto B por aquí, el punto G. Y entonces tendríamos, no sabemos en este momento hacia dónde serían, pero podemos llamar a X, a Y, y del otro lado las reacciones serían contrarias. Bx, By. Y después también tenemos el efecto de la gravedad, y el efecto de la gravedad, aunque sea una carga distribuida, en ese caso, sí, son las mismas pero contrarias. Pasa lo mismo que cuando separábamos. O sea, que en el pistón era hacia arriba y hacia la izquierda. Serán las mismas pero contrarias. Arriba y hacia la derecha, como sea. Como al final aquí el signo va a prevalecer, pero cuando se separan son contrarias. Son las mismas pero contrarias. Siempre. Pero de la misma unión. Son de la misma unión. Son iguales pero contrarias en mismo sentido, misma dirección, sentido contrario, misma magnitud. La magnitud es la misma en ambos, la dirección es la misma en ambos, pero el sentido no. ¿Vale? Entonces sería lo mismo. Y entonces, tenemos el efecto del peso. El peso, donde lo consideramos que actúa en la gravedad, en el centro de gravedad. Es donde... En el caso de la biela, por ejemplo, lo pondríamos en el centro de la barra. Es en el centro de gravedad. Si el centro de gravedad está en el centro de la biela, entonces lo pones en el centro. No, pero en cada elemento hay que considerar un centro de gravedad. Entonces, ahí es cuando entra la parte de todo lo que se ha visto, que en ocasiones hay que calcularlo o estimarlo. Entonces, el centro de gravedad, ¿cuándo quedaría en el centro un centro de gravedad?
¿no? Cuando es una pieza simétrica. Entonces, si está simétrica derechas a izquierdas, entonces sería en el centro. Sí, la barra simétrica. Pero esta barra sería simétrica, pero de eje de izquierda a derecha, pero no de arriba a abajo. Esta barra que estamos aquí, por ejemplo, esta sería simétrica. Si tú la ves a derechas, en un eje, sí sería simétrico, pero en el otro no. Para que diera en el centro, tenía que ser en el centro, en simétrico, en eje X y en eje Y. Entonces, es cuando es simétrico. Por eso, el punto de gravedad, de hecho, aquí, si tú ves aquí este elemento, tú tendrías algo así, por ejemplo, ¿no? Así, resumiendo. Entonces, el punto de gravedad, aquí estamos por aquí abajo. ¿Por qué este punto de gravedad es por abajo? Porque no es justo en medio. Porque abajo es más ancho y arriba es más estrecho. Si para que estuviese en medio, tendría que ser rectangular. Y entonces, si fuese rectangular, entonces sí sería medio. Porque entonces sería simétrico en ambos ejes. Aquí sería simétrico solo en respecto a X y no respecto a Y. ¿Vale? Contrapesada como contrapesada. Que la pieza misma está equilibrada para que quede en un cierto punto, dices. Vale, pues eso es porque está diseñada de esa manera. Porque se ha puesto un peso tal para que el centro de gravedad. De hecho, eso se hace en los coches. Si tú te fijas, hay muchos coches que, más en todoterrenos, se ve mucho, que se ponen piezas, se añade material para que el centro de gravedad quede ubicado en una posición diferente, porque interesa. Entonces, por ejemplo, en los 4x4 interesa que esté más alto, entonces todo lo configuras para que el centro de gravedad coincida y a veces se ponen materiales extras. En la moto, lo de la moto, ¿para qué es la moto? Para que esté recta completamente. Para que el centro de gravedad quede en el punto medio y también ayude. Chapitas de hierro. 3, 4, sí, a las 9. Sí, para que quede alineado con el centro de gravedad. Entonces es una manera en la cual pero ese es el diseño, que ya lo has diseñado para que sea así. Claro, probablemente aquí. En este caso lo que nos están diciendo es el centro de gravedad de esta barra AB está en ese punto G que está a 75 y 32,5. Entonces, cuando se considera el análisis de sumatoria de momentos, en vez de hacer una carga distribuida, que es lo que vimos en las primeras unidades, en vez de hacer una carga distribuida, es un punto único. ¿Y dónde sería ese punto único? En el punto de gravedad, en el centro de gravedad. Ahí. En ningún otro punto. Entonces aquí sería masa por gravedad y yendo hacia abajo. De manera que tienes X. La X y la Y. Vale, entonces tienes 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas. Tienes 5 fuerzas que van a estar actuando. Y después con esas 5 fuerzas, pues aquí el ejercicio también ya nos dijo que nos recomendó hacer la sumatoria de momentos con respecto a B. Ah, no, es del eje X. Ahora lo borraré. Era el eje X, pero ya lo puse aquí de nuevo. Vale. Entonces, tenemos el eje X, el eje Y, y tenemos las 5 fuerzas. Entonces, lo que tenemos que hacer, una vez más, tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho siempre. Sumatoria de fuerzas igual en X. Masa, fuerza por X. Masa en lineal. Y en este caso, ya nos están diciendo también hacerlo en O, pues sumatoria de momentos en O sería igual en B, perdón. En B, igual ahí por alfa. Pero, aquí empieza el detalle. El centro de gravedad está ubicado en G. Y vamos a hacerlo con respecto a B.
Y aquí es donde empiezan uno de los detalles de los ejercicios. Si vamos a los apuntes de TEOM, en la parte donde está la carga distribuida, vamos a la página 65. Vale, entonces dice, la ecuación MR igual I alfa está referida al centro de masas del cuerpo. Entonces, si nosotros estuviésemos haciendo con respecto al centro de masas, entonces se aplica directamente el momento de inercia por alfa. Pero, cuando no, entonces, bueno, ese es uno. Ese es uno. Vale, y eso lo usaremos ahora. Vale, entonces cuando no, entonces eso aplica cuando un respecto a cualquier punto P, que es este caso. Pues ahora, tú tienes el centro de gravedad, lo tienes donde está G, y vas a hacer sumatoria de momentos con respecto a P. Entonces, si se hace sumatoria de momentos con respecto a P, entonces lo que aplica es esta ecuación. Y P alfa más vector P cruz M por vector AP. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que hay un vector que va a pasar de G a P, que sería el primero que está aquí, y luego habrá otro que será P. Entonces, hay que hacer la conversión de estos dos ejercicios, de manera tal que lo que tenemos al aplicar esto es, vamos a llevarlo para allá. Vale, entonces, y esto sería página 65 de apuntes. Entonces, esto sería el momento de inercia en B por el vector correspondiente al alfa de AB más un vector que vaya de B a G, es un vector, producto cruz de la masa por vector en B. Ahora lo vamos a resolver, ¿vale? Pues entonces lo que estamos haciendo es, entonces tenemos que hallar el momento de inercia en B. Y luego tenemos que hallar un vector BG, multiplicarlo por la aceleración que existe en el punto B. Empieza a complicar el asunto. Y yo lo que no entiendo es la letra esta, la E, creo que es. La P. ¿La P? Vale. La P es la aceleración. Ajá. Vale, esta P, esto, es la aceleración en P. Entonces, y este vector, este es vector de A. A veces se complica esto. Vector de G a P. Entonces tú tienes la aceleración que existe en P y tienes un vector que va de G a P. Entonces haces el producto cruz añadiendo la masa. Es una ecuación. Sí, es vector, un vector de posición. Vector de posición entre dos puntos. Entonces, esto tiene toda una teoría detrás, que lo puedes buscar, seguro que hay un montón de libros, pero ahora aquí no veremos todo eso, ya está demasiado complicado para complicarlo más. Entonces, lo que sí aquí es importante ahora para esto es tener presente que si se está haciendo la sumatoria de momentos con respecto a un punto diferente al centro de gravedad, entonces esta es la ecuación que aplicarían. Hay que hallar el momento de inercia en el punto P por la aceleración que tiene todo el componente, que en este caso es B, por la aceleración que tiene toda la masa,
más el vector cruz M, aceleración en punto P. Eso es lo que es importante ahora. Saber que hay una ecuación. Y saber que cuando estamos hablando de I por alfa, es correcto, pero si este momento de inercia corresponde al centro de gravedad. Y que las humanitarias de momentos también están tomándose referidas con respecto al centro de masa. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es lo que ahora es importante ver. Entonces, por lo tanto, la aceleración en B sería para nosotros la aceleración en B. Y ahora haremos la ecuación para hallar el vector. Entonces, sería el equivalente que tenemos que hacer. Entonces, sumatoria de momentos en B será igual a IB por alfa más este vector cruz M aceleración en B. Vale. Bueno. Entonces, hagamos primero sumatoria de fuerzas en X igual masa por aceleración en X. Y en este caso, si vamos a ser más meticulosos, considerando la aceleración en el centro de gravedad, que en este caso sería la misma para todas. Vale, entonces, en X tenemos sumatoria de fuerzas en X será igual. Voy a poner A mayúscula para diferenciar de la A minúscula de aceleración. Esa sería la reacción. Vale, entonces tenemos aceleración en X menos Bx es igual a ¿cuál G? Sí, pero en X el peso sería en I. Solo en I. Sí, pero el peso siempre, la gravedad sería siempre en vertical. Entonces, en este caso no cumpliría, ¿vale? Ahora, aquí, vale. Aquí vamos a ver, eso está. Vale. Entonces, la solución aquí, y aquí hay una parte importante en lo que es la aceleración. Cuando resolvemos el vector del cinema de aceleraciones, lo que tenemos en AX y en AY es en Y va hacia arriba y AG en X va hacia el otro lado. Eso es la solución final que se obtiene de aceleraciones del cinema, que es lo que vemos con velocidades de aceleraciones. Si la solución final que se tiene es en ese sentido, si nuestro positivo es hacia derecha o hacia izquierda, en este caso, AX estamos considerando lo positivo y BX negativo. Entonces, la aceleración sería positiva o negativa. La menos sería masa aceleración en X, sería negativa, porque la aceleración es dependiendo del sentido que tú consideras como positivo o negativo. Pues, en este caso, ya que este resultado, eso es el resultado, ¿eh? Esto que puse en verde es el resultado del cinema. Tú ya resolviste todo eso y llegaste a ese resultado. Entonces, como tú estás viendo que tu resultado, en este caso, es contrario a tu positivo, entonces por eso es menos masa de AB por aceleración en el punto de gravedad en X. Vale, esto es importante. Y aquí voy a ponerlo aquí. Por cinema. ¿Vale? Es un negativo que sale del resultado del cinema, de aceleraciones. Sumatoria.
¿Se me vuelve a decir? Entonces, ahora sí, como tenemos la masa y la gravedad actuando hacia abajo, entonces tenemos hacia abajo menos AY más BY y menos masa por gravedad. Y en este caso, si por encima nos está dando que es hacia arriba el vector de aceleración, entonces más la masa que corresponde a B por la aceleración en el centro de gravedad hacia I. Y eso es lo mismo razón. Positivo por el resultado del cine. De ahí no cambia. Y el que es más complejo de aquí de los dos es el que ya hemos visto. Su materia de momentos en B, porque por un lado es su materia de momentos en B, y por otro lado es todo lo que está al otro lado. Entonces vamos a ver. Si hacemos sumatoria de momentos en B, sería igual, y tenemos que definir cuál sería positivo y cuál sería negativo. Entonces, en este caso, si definimos, siguiendo la regla de la mano derecha, como positivo en ese sentido antihorario, entonces en este caso sería menos AX, y por las distancias que correspondan a entre A y B. Si hacemos entre A y B, la distancia que tenemos es 75 más 32,5, que es 75 más 32,5 son 0, son 107,5 milímetros. Entonces, por lo tanto, entonces la distancia que habría para el momento en B con respecto a B, pues sería el seno o el coseno de esa distancia. Entonces, en este caso sería AX por 0,107,5 coseno, y habrá un ángulo. En este caso, calculando el ángulo sería, porque yo estoy definiendo que mi positivo es, que estoy siguiendo la regla de Manobra. Es la única razón. Para mantener el, y como la está girando en el otro lado, entonces por eso. Vale, entonces 0,105 por el coseno de 23,28 grados. Menos. Después, y el otro en AY es más. Y lo mismo. 0, por el seno de 23,28 grados. Y después tenemos el más de la masa por gravedad. Masa por gravedad. Y por la distancia que sería el cachito que es 0,35, si no me acuerdo, sí, 32,25 por 0,325 por el seno de 23,28. Eso es la sumatoria de momentos en B. Y todo eso será igual a lo que hemos visto. Vamos a calcular las dos partes. Primero IB, y después alfa AB, y después alfa B, y después el otro valor. Entonces vamos calculando primero, para resolver el otro lado, el lado izquierdo. IB. ¿Cómo tenemos el valor de IB? Puede ser de las tablas, pero las tablas si tenemos un valor, un área definida. Exactamente. Pues si tenemos un área definida, vamos a las tablas o usamos las tablas para hallarlo de alguna manera. Pero acá hay un dato que venía en el ejercicio que nos dice que tiene un radio de giro respecto al mateix, y cuando dice respecto al mateix es respecto al centro de gravedad. Entonces, el radio de giro con respecto al centro de gravedad es un valor
Es un valor que se obtiene de piezas, para definir el piezas, entonces sería, vamos a ponerlo aquí. Se rompió. Para calcular IB. Vale, entonces, para calcular IB, entonces usamos dos cosas. Usamos, primero, el teorema de Steiner. Y radio de giro. Entonces, el teorema de Steiner o de los ejes paralelos, que también se llama. Eso nos dice que el momento de inercia en cualquier punto será igual al momento de inercia en el centro de gravedad más masa d al cuadrado, donde esto es la masa, y d es distancia paralela entre ejes. Hay muchos ejercicios en internet de ejemplos también, y en los libros también, o sea que eso hay que meterle un poco de horas, mirar y hacer algunos ejercicios para acabar de entenderlo. Pero ahora es de donde vamos a resolver. Entonces, eso es en cualquier punto. Y después, dentro de este ejercicio, el momento de inercia dentro del centro de gravedad, nos están dando el radio de giro. Entonces ahí lo que tenemos que es, para ir al centro de gravedad, usamos el radio de giro, donde la ecuación sería k al cuadrado por m. K, diciendo esto, radio de giro. Entonces, ¿qué sería? Esto relaciona al momento de inercia. Entonces, lo que significa es, si toda la masa estuviese concentrada, si tú pudieras concentrar toda la masa en una distancia, sería esa distancia acá. Entonces, voy a escribirlo acá. Entonces, el momento sería k cuadrada m. Entonces, si toda la masa pudiese concentrarse a una distancia k respecto al eje del cuerpo, el momento sería k cuadrada m. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tú tienes, cada vez que tengas un elemento que te diga que tiene una radio de giro con respecto a su centro de tanto, eso es igual a, tú puedes calcular el momento de inercia del centro de gravedad, elevando al cuadrado esa distancia y multiplicándolo por la masa. Es lo que significa. Entonces, o te dan el número, o lo estimas mediante dimensiones, o sea, de alguna manera lo tendrás que resolver. En este caso, la manera como se va a resolver es usando el radio de giro, que ya no lo dan. Esa sería la manera como se resolvería. Entonces, ahí lo que hacemos es, usamos ambas ecuaciones. Entonces, usamos el centro de gravedad más Steiner. Entonces, por lo tanto, el momento de inercia en el punto B sería igual momento de gravedad K cuadrada M más M de cuadrada. De la manera, estamos usando esas dos propiedades, la propiedad de radio de giro y el teorema de Steiner, para hallar el momento de inercia en B.
Y ese momento de inercia en B es el que usaremos a su vez cuando hagamos la igualdad con respecto a la sumatoria de momentos en B. Entonces, esto sería igual 0, a la masa, a ver, vale, vamos a ver la masa. Uh-huh. 82. Vale, aquí tenemos la biela AB, 0,6 kilogramos. Entonces, por lo tanto, entonces, ese es el valor que usaremos para cuando calculemos el momento de inercia en la ecuación que acabamos de definir. Que sería K cuadrada, el valor nos lo están dando. Nos están dando 0,028 al cuadrado por 0,6 kilogramos más la masa, nuevamente 0,6 kilogramos, y la distancia sería la distancia que existe entre los ejes, entre este eje y este eje. Estamos calculando en G, y lo estamos calculando en B, pues la distancia que existe entre el centro de gravedad y el punto donde estamos calculando. Por eso es también de los ejes paralelos. Entonces, 32,5 milímetros por 0,325. Aquí también es importante, y eso al cuadrado. Entonces, ya con estos datos, pues podemos hallar que es 0,001104 kilogramos metro cuadrado. Eso es el momento de inercia en B. Vale. ¿Qué otro dato tenemos que hallar? Tenemos que hallar el momento de inercia en B. Y después multiplicado por el alfa. El alfa también a su vez es otro dato que se obtuvo. También, entonces vamos a ponerlo en verdecito. Y el alfa en este caso es el alfa es sentido horario. Eso a su vez también son otro de los datos que tienen para a través del resultado del cinema. Entonces, esta alfa que tenemos aquí es el dato que usaremos y ahora también lo usaremos para calcular. Vale, después, en los otros vectores tenemos que tener dos vectores para hacer el producto cruz. Tenemos que hallar el vector de B a G. Tenemos que hallar el vector de B a G y tenemos que hallar el otro, la aceleración. La aceleración también a su vez es dato. Es un dato obtenido. Entonces, vale. Y el otro dato, te lo voy a poner aquí. Es, aceleración es, vale. Y voy a poner aquí, a ver, ajá. Es que para no ponerlo encima, lo voy a poner aquí al lado. Aceleración en B es menos X. Igual, a su vez, todo eso que está verde son resultados del cinema. ¿Vale? Entonces, es lo que al final de resolver velocidades y aceleraciones es lo que se debe obtener. Vale, entonces. Hemos dicho que sumatoria de momentos en B es igual a I en B por alfa de AB más vector BG por eto cruz masa aceleración en B. Vale, entonces,
De esto de aquí, lo que nos faltaría hallar sería, aceleración en B es un dato. Vamos a poner, esto es calculado. Calculado de cinema, entonces faltaría este vector, el vector VG. Entonces el vector de VG es un vector de posición. Es un vector de posición. Entonces, lo que haremos es, lo que se hace es, a través de de B a G, entonces tienen en I y en J, en este caso, como es bidimensional, pues es solamente en B y, entonces, hacemos aquí sería el vector de B a G. Entonces, si tenemos el vector de B a G, ¿cuál sería su valor? Pues sería BG en X, BG en Y. Tendrá una distancia negativa en X y una distancia positiva en Y. ¿Y cuánto sería? Dependería del ángulo. Entonces, por lo tanto, sería igual a menos 0,325 seno de 23,28 grados más 0,325 coseno de 23,28 grados. Entonces, por lo tanto, esto será igual menos 0,0128 en I más 0,0298 en J. Y entonces, el resultado del vector BG cruz M a B será igual. Pero si es que logramos aquí I, J y K, como es producto cruz, pues entonces se ponen los tres vectores. I, J y K, estamos hablando menos 0,0128, 0,0298 y 0. Y en la aceleración A, ponemos el dato que hayamos obtenido. En este caso, como en este caso, la aceleración que había en el elemento B era solo en X, entonces solamente se pone un valor en X, menos 4194,600. De hecho voy a ponerlo en color verde para recordar que es un dato. Entonces, menos 4194,6. Eso es un dato que se obtuvo del cine. Es un resultado. Como solamente había aceleración en X, por eso J es 0. Y K también es 0 porque es bidimensional. Entonces, cuando resolvemos esta matriz, en K, y solamente será en K, es el resultado. Entonces, ya para finalizar esto, entonces lo que hacemos es, aplicamos la ecuación. Y ponemos la ecuación completa. Sumatoria de momentos en B. Vamos a volver a repetir lo que habíamos dicho inicialmente. Y lo vamos a igualar con el otro valor. Entonces sería menos AX 0,107 coseno de 23,28 grados más AI 0,107
seno 23,28 grados más 0,6, 9,81 por 0,0325 seno 23,28 grados, y esto va a ser igual a menos 0,0011104, que es el valor que acabamos de obtener arriba. Aquí está el 0,001104 es I en B por el AX. No, es el que vamos allá. Es el que vamos allá. Sí. Vale, entonces, menos 0,04 multiplicado por 4247719 más 75,125. Resolviendo toda esta ecuación, entonces obtiene resolviendo todo esto, se obtiene AX. Entonces, por lo tanto, entonces A más igual a 1,528,6 newtons. Y bueno, por cuestiones ahí de decimales y tal, y senos, no sé qué, pues queda ligeramente diferente. Después están 1522, 1528,6. Entonces aquí es la misma. Sí, es la misma que habíamos puesto hace dos. Aquí. Es la misma. Es la sumatoria de los momentos. Entonces, siempre es importante recordar que en la sumatoria de los momentos siempre son fuerzas por distancia. Y en el otro lado, entonces, son momentos de inercia y aceleraciones. Y cuando se haga el análisis fuera del centro de gravedad, entonces, en ese caso, entonces hay que hacer las conversiones y aplicar la ecuación. Entonces, en este caso, igual que salga a X, la normal. ¿Cuál normal? Al principio hayamos hecho normal 1 menos normal 2. Vale, entonces en ese caso, vale, espera, vamos a añadirlo aquí. Vale, entonces, por lo tanto, BX AX más la masa AB por la aceleración en X. Entonces, esto sería igual a 354,08 más 0,6, que es la masa, por 2926,49, que es igual 2109,97 newtons. Esa sería la B en X, y la B en Y más masa AB por la gravedad más masa AB por la aceleración, que sería igual 1821,16 newtons. Entonces tenemos todos los valores completos. Y la normal sería entonces en este caso solo una. En este caso la normal como AX sería 354. Y hemos visto que es correcto. Vale, entonces, como los signos fueron correctos, entonces AX efectivamente, y en pistón, entonces por lo tanto existe solo una normal del lado izquierdo, que vale igual a 354,8.
vale lo mismo que AX. Es en el piso y en otro lado sería C. Dijimos que pusimos N1 y N2. Lo pusimos para decir alguna de estas será. Por lo tanto, entonces la otra 0. En el pistón. Y el AX ese es el signo que corresponde porque hemos visto que al igualar no cambió de signo. En este caso, si hubiera fricción, la pondríamos en la otra. Claro, no, si hubiera fricción, entonces sería, depende si va subiendo o va bajando. ¿Sube o baja el pistón? Depende. Depende del ángulo que tengas. Claro, y depende del ángulo que tú estés teniendo, que la velocidad de nada va a subir o bajar. Si la velocidad de nada va subiendo, tu fricción es contraria. Si tu velocidad va bajando, hacia arriba. Puede ser en los dos o puede ser solo en uno, como estamos viendo. No, pero lo que pasa es que esto al final, como existe, como en el eje X solo hay una fuerza que es AX, entonces solo hay una normal. Para que hubiese una normal del otro lado, tendrá que haber una carga del otro lado y tendrá que deformarse el cuerpo. La fricción, pues si existe una fricción entre esas dos, entre el pistón y la pared, entonces allí habría una fricción. Bueno, no, la fricción, sí, pero depende si hay carga o no hay carga. Tú puedes tener dos cuerpos que tengan un coeficiente de fricción entre ellos, pero si no hay carga, no hay fricción. Tiene que existir una carga. Entonces, en este caso, debido a las condiciones del pistón, todo el pistón se recarga en una pared y en la otra no va a haber. En este caso, es lo que ocurre. Entonces, una estará sin carga y la otra tendrá una carga. Tal vez cuando en otro momento del pistón se ocurra en el otro lado. ¿Vale? ¿Ok? Sí, no. Esto hay que sentarse en casa y hacerlo con calma y seguro, ¿eh? Pero bueno, ya tenéis datos de las aceleraciones. ¿Vale? Entonces, a eso hay que resolver en la parte de dinámica, la parte de cinemática con velocidades y aceleraciones. Y después ya resolver el otro. ¿Vale? Joan. Joan, ¿alguna pregunta? No sé si esté por ahí todavía. Bueno, por ahí andará. Vale, pues creo que no hay pregunta. Vale. Bueno, esto es lo que me interesaba comentar ahora por esta clase, que ya es suficiente. Entonces ya cierro la sesión esta, ya actualizaré los datos también con lo que vimos en la clase y añadiré estos también, ¿vale? Sí, otra cosa, antes de cerrar la grabación, Vale, antes hay una recomendación aquí y ya lo diré también, pero esta puede ir bien resolver. Lo podéis encontrar en el Meriam, el 810. Así que yo diría os animo a resolver que es un ejercicio interesante, y me decís en la próxima clase el 810. Y ese está en el Meriam, así que podéis buscar en el Meriam y ahí también veréis. ¿Vale? Sí. Entonces hacer eso y hacer también lo que hicimos hoy, como mínimo. Como mínimo. O sea, el 8.25 y el 8.10 para el lunes. Es lo mínimo. Eso sabemos. No, pero mira, ya sé que hay el puente y hay el megapuente, entonces eso ya sé. Ya me imagino. Pero bueno, ¿vale? Pero es la sugerencia, ¿vale? Y la otra cosa también que me interesa también deciros, ya antes de que cierre la clase esta, la grabación. ¿Qué está pasando aquí? No quiere, ¿eh? Vale, a ver. Para despertar va bien. Vale.
Aquí, vale, una cosa para pensar, dos cosas para pensar. Uno, ¿cuál sería la carga que tendría que haber en el tronco para mantener el sistema de ese en equilibrio antes de soltarlo? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, ¿cuál sería la fuerza que tendría que actuar cuando se suelta? ¿Cuál sería la fuerza, como en el ejercicio que hicimos, la fuerza necesaria para que eso el tronco suba o baje? ¿Recordáis que hicimos un ejercicio en el cual decíamos de si el peso, el cuerpo va a subir o va a bajar? Había uno, hicimos algo muy similar a este y dijimos, ¿cuál sería la fuerza máxima que habría que haber, el ángulo máximo o la tensión máxima para que esto suba o baja? Entonces hay un análisis, sería interesante hacer un análisis de esto, diciendo, a punto de subir, ¿qué fuerza correspondería? Y compararla con la tensión. ¿Tiene sentido que haya subido eso o no? Es interesante estas dos cosas, ¿no? Sí, lo actualizaré y también añadiré también lo que hicimos hoy, ¿vale? Venga, pues cierro esto. No, todavía no. Falta clase.